que no va a cambiar tras la crisis. Volveremos a lo que éramos antes. Pero el sentido humano nos hace ver que a pesar de todo ello que estamos comentando y que sufrimos los peruanos a diario en nuestros hospitales o centros de salud, hay personas que se suman a un voluntariado para que pueda un poco aligerar la carga de las enfermeras, del personal sanitario. Y he visto en muchas ocasiones a personas adultas mayores en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, por ejemplo, en el INEM. He visto adultos mayores como voluntarios en el 2 de mayo, en hospitales de regiones. He visto personas que se salen de cualquier criterio o crítica, cuestionamiento familiar del por qué va a tener enfermos, por qué se va a un hospital y se suman con el corazón a este espacio de voluntariado. Pero ¿cómo se maneja un voluntariado en tiempos de pandemia? Estamos en estos momentos para conversar este aspecto con el médico cirujano, el doctor Raúl Mendiola. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Vescable. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Vez Cable. A tus órdenes, Pedro, para las preguntas que tú creas conveniente. Doctor, el tema del voluntariado en tiempos de pandemia, ¿cómo se puede dar, doctor, cuando se necesita justamente más brazos y mucho más corazón para atender pacientes golpeados por esta enfermedad y por otras que lamentablemente han dejado de ser atendidas? Bueno, utilizamos la tecnología. Desde la simple llamada telefónica, tenemos los videos por WhatsApp, tenemos el Zoom, tenemos el meeting, para poder llegar a nuestros pacientes y poder ayudarlos, ¿no? ¿Ya? Yo a inicios del mes de abril le sugerí precisamente a través de una carta que envié al presidente de la República, Martín Vizcarra. Era una carta de 6 páginas que tuve que resumirla porque en realidad eran como 20, en que yo había hecho un trabajo de casi 8 horas diarias en las noches. Ingresaba a 10 de la noche a la computadora hasta las 6 de la mañana, que amanecía y me acostaba porque tenía que acostarme porque a las 8 tenía que estar operativo, ¿no? Justo en primera línea de combate en esta lucha contra la pandemia. Y yo le sugería al presidente muchas cosas. Una de ellas era el uso de la telemedicina y todo lo ¿Ya? que es la tecnología virtuales para poder apoyar a nuestros pacientes. Yo he estado recibiendo durante estos meses llamadas de todas las regiones del Perú, justamente aquellas regiones que están en crisis, ¿no? Ahora estamos recibiendo llamadas, pues, de la zona del sur del Perú, donde la situación de la pandemia es bastante marcada: Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna, Puno, ¿no? En algún momento de Loreto, de Iquitos, de todas esas zonas, de Piura. Entonces, a través de la tecnología podemos llegar a ellos, ¿no? Y cuando no pasaba esto, íbamos directamente todos los fines de semana. Viajábamos viernes en la noche, sábado y domingo estábamos en zonas de pobreza de todas las regiones del Perú. ¿Ya? En 40 años de profesión como médico tenemos ya más de 2.700 campañas de salud gratuitas. Calculamos más de 3,5 millones de pacientes atendidos con obsequios de medicinas, más de 8.000 operaciones ¿Ya? gratuitas y hemos puesto a la vista más de 600 ancianos ciegos. O Y sea, esto gracias. hay experiencia en el tema de telemedicina, doctor. Hay experiencia, pero con la carta que usted te envía al presidente, ¿ha visto de repente una actitud de que ha sido esta recibida, leída y por eso se tiene que implementar? ¿Ha visto alguna señal del gobierno? Bueno, lamentablemente nunca nos contestaron. Yo he vuelto a reiterar la carta hasta en 3 oportunidades. La última ha sido hace poco, porque todas las recomendaciones y sugerencias que se le hacía al presidente todavía siguen siendo vigentes. Así como la telemedicina, por ejemplo, que tenemos expertos profesionales de primera línea que han venido de Estados Unidos, ¿no? El ingeniero Daniel Valencia, que en estos momentos se encuentra en Arequipa, y él cede toda esta plataforma gratuitamente, Pedro, gratuitamente, sin ningún costo, ¿no? A través del Voluntariado Nacional por Amor al Perú que yo presido. O sea, sin ningún costo, para ponerlo a disposición de los 32 millones de peruanos. Esto es vocación de servicio. No se está pensando en ganar dinero, no se está pensando en servir a nuestro pueblo. Entonces, la idea es que estos voluntariados, que somos miles de voluntarios a nivel nacional, podamos colaborar con el gobierno. Pero también le decía al presidente: señor presidente Martín Vizcarra, tenemos 35 colegios profesionales nacionales que agrupan más de 2 millones de profesionales, en que hay 35 decanos nacionales y a su vez multiplicado por 25 regiones o más, que algunas colegios profesionales tienen más regiones. Somos cerca de 900 decanos que podemos, a través de los 2 millones de profesionales, sintetizar
y llevar las sugerencias y recomendaciones de cada colegio profesional. En el aspecto de salud, por ejemplo, somos más de 80.000 médicos, ¿no? Que están agrupados en diferentes sociedades peruanas de medicina intensiva, en fin, de infectología, de epidemiología, que pueden dar sugerencias y recomendaciones. Y mira, nosotros ya tenemos más de 170 médicos fallecidos en esta pandemia, más de 4.000 médicos contagiados y hay cerca de 90 médicos en UCI en estos momentos, ¿no? Hemos estado en primera línea, seguimos en primera línea. Yo mismo me enfermé justamente ¿Ya? por hospitalizar pacientes con COVID. Estuve muy grave durante un mes. A Dios gracias me recuperé y seguimos en esta lucha, ¿no? No es cuestión de dinero. A nosotros no nos lleva el dinero la vocación de servicio, mi querido Pedro, ¿no? Pero, doctor, lamentablemente lo que estamos percibiendo a lo largo de todos esos 6 meses de emergencia nacional es una actitud del Ejecutivo, y no es que se le esté buscando tres pies al gato, sino lo que estamos viendo es una actitud recurrente, reincidente, creo que es el término más apropiado, de hacerse oídos sordos a recomendaciones médicas. El gremio médico, colegio médico, por ejemplo, recomendó en su momento el tema del cerco epidemiológico, el cerco sanitario. No se aplicó. Se recomendó constantemente que los centros de salud puedan ser el primer filtro o la primera barrera para evitar que los hospitales se colapsen, tomando el personal sanitario que trabaja, de salud, que trabaja en el centro de salud, que hagan ese monitoreo cercano a la localidad donde justamente están asignados. No se dio. Medicamentos kit COVID que decía que se iban a entregar tampoco se cumplieron. Hay buenas intenciones, pero pésimas acciones. Hay que ser hidalgos en señalar ese sentido, y no es que estemos intentando pincharle el globo al gobierno, que ahora sale y señala que el virus ya está siendo más controlable por los descensos de los casos, que entiendo que es más producto del ciclo de vida del virus que por la enfermedad que haya sido controlada en este país. Y lo que usted menciona, el tema de telemedicina. En Loreto, usted mencionó a Iquitos, Loreto. En Loreto, el principal problema de atención ha sido la dispersión geográfica de su población. Gente que vive en zonas rurales de la ribera, donde no hay médico, hay un personal técnico de enfermería, y a veces no hay ni siquiera un personal técnico de enfermería, hay un promotor de salud, que es un poblador que lo capacitan para primeros auxilios, cómo dar paracetamol o cómo poner una inyección, y está allí a falta de personal. Y la telemedicina bien pudo haber funcionado perfectamente, doctor. Así es, mi querido Pedro. La telemedicina en estos momentos cobra una notable importancia debido a esa situación de la pandemia donde no puede haber contacto directo muchas veces con los pacientes, ¿no? Como tú has dicho, hay zonas, y nosotros hemos viajado por todo el Perú durante 40 años, los fines de semana llevando estas campañas de salud, hay zonas donde tú tienes que movilizarte días para llegar a un puesto de salud, o horas, ¿no? Y a veces llegas y lamentablemente la puerta está cerrada porque no hay el profesional adecuado en ese y en el horario adecuado, ¿no? Y hay niños que han fallecido en la puerta de los puestos de salud, de los centros de salud, porque lamentablemente nuestros, por ejemplo, serumistas, ¿no? Que también han fallecido en el traslado, ¿no? Porque son condiciones inhóspitas. Nosotros hemos viajado a zonas de friaje menos 15 grados centígrados. Entonces, ¿quién aguanta ahí? ¿Quién se queda ahí? ¿Quién va a vivir ahí? Entonces, Nadie ese quiere. puesto de salud está cerrado, pues, ¿no? Y atiende solamente cuando no hay friaje. O sea, esas son las situaciones reales, pero lamentablemente a veces se quiere solucionar los problemas en un escritorio y no se va al campo, no se va a las zonas donde están realmente los problemas. Nosotros necesitamos puestos de salud, cientos o miles a nivel nacional, porque demoran los pacientes horas o días en trasladarse a ser atendidos. Y lamentablemente en las regiones del Perú, como la zona de sierra y selva, no hay médicos especialistas. Hay un déficit de más de 25.000 médicos especialistas. Los médicos especialistas están en Lima, en Arequipa, en Trujillo, en Piura, y después en el resto del país no están. Entonces los pobres pacientes tienen que trasladarse pues de su localidad, ¿no? Y aquí tenemos que ver que hay pasajes para el paciente, para el familiar, alojamiento, y no tienen los recursos necesarios. Entonces, Pero doctor, doctor, para ir cerrando, para ir terminando, ¿usted cree que con todos los años de experiencia que tiene usted al servicio del país como médico, post pandemia, vamos a aprender algo y mejorar algo en la calidad de atención, en los estándares de calidad de acceso a salud pública en el país?
Definitivamente los médicos hemos aprendido. El Colegio Médico del Perú, todas las sociedades peruanas de medicina en general, hemos aprendido mucho con esta pandemia. Lo que tienen que dejarnos es materializar en la práctica esto y llevarlo a la población. Yo creo que el presidente ya lo ha dicho. La vida y la salud es lo primero que hay. Y si el Estado peruano, el gobierno de turno y la Constitución de la República, que dice que se garantiza la vida y la salud, no se ejecuta, entonces no estamos cumpliendo absolutamente nada. El principio básico de la Constitución, vida y salud. Y para esto se tiene que crear un nuevo sistema de salud, un sistema único de salud, donde se integren el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, las 3 sanidades, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y también las clínicas privadas. O sea, no puede ser que una clínica privada en esta situación de pandemia hicieron pues una jugada, no al gobierno, cobraron lo que les dio la gana y al final no atendieron a ningún paciente del CIS, ¿no? Y siguen a lo mucho se conoció, doctor, que han ingresado solamente 20 pacientes a ocupar las camas UCI de las clínicas privadas porque esas han mantenido el negocio de por medio y no había una decisión realmente firme del Ejecutivo en tomar control de esas instalaciones que urgían en su momento en el país, ya no en esas situaciones donde el virus finalmente está más controlable y ya no hay hospitales colapsados como antes. Pero bueno, son situaciones que ojalá el gobierno en realidad pueda enmendar en beneficio de los peruanos. Doctor Mendiola, muchas gracias por la comunicación para Vez Cable. Muchas gracias también a ti, Pedro, a Vez Cable, y un saludo a todos los televidentes. Y no se olviden, para luchar contra esta pandemia son 3 cosas básicas. 1, el uso de las mascarillas y lentes de protección, porque también entra el virus por los ojos, el lavado de manos, que es fundamental para evitar el contagio de nosotros mismos, y el distanciamiento social, por lo menos 2 metros. Así estemos entre familia, hay que guardar, porque el que viene de la calle no sabemos si está trayendo el virus y contagia al papá, al abuelo, y después se mueren a las 2 semanas. ¿No? Esa es la realidad. Muchísimas gracias, saludos y bendiciones para todos ustedes. Bendiciones también para usted, doctor Raúl Mendiola. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con el último aquí en Vez Cable, en Rumbo al Poder. Volvemos.